Hola, gracias por acompañarme en un nuevo episodio. El día de hoy quiero recordarte que el camino de sanación no es para nada lineal. A veces tenemos esta falsa percepción de que una vez que ya trabajamos algo, ya no debería de dolernos, ya no deberíamos de caer en el mismo bucle. Y la realidad es que la vida todo el tiempo nos está probando y nos está mandando señales de lo que aún falta por sanar. Y el hecho de haber realizado un trabajo y que de repente nos veamos en el mismo supuesto y no entendamos aún por qué nos siguen doliendo estas viejas heridas sobre las cuales ya trabajamos, quiero recordarte que el hecho de iniciar este trabajo no te exime de tener dolores futuros o de volver a repetir situaciones, sino que nos equipa de herramientas que nos ayuda a transitar más rápido la tristeza, que nos ayuda a darle la vuelta a este pensamiento y en vez de centrarnos en los negativos pensamientos que nos invaden y nos colapsan de cierta manera, nos ayuda a ver cómo transformamos nosotros mismos este pensamiento y le sacamos el mayor provecho. Y quiero compartirte lo siguiente. Algo que yo he dicho aquí es que durante mucho tiempo yo me sentí muy cómoda fluyendo en mi energía masculina. Y algo que a mí me tocó trabajar fue esta parte de aprender a danzar entre estas dos energías. Para empezar, hay que definir que sin importar el género, sin importar si tú eres hombre o mujer, ambos tenemos estas dos energías coexistiendo dentro de nosotros, solo que por diferentes circunstancias, por lo que viste, percibiste, creíste de tu entorno, de tu núcleo familiar, de todas esas personas que tuvieron acceso cuando tú eras un pequeño que venías en blanco, tú empezaste a interpretar todas estas señales, el lenguaje verbal, no verbal, todo esto te hizo asumir una postura y creer que una energía o la otra te era más conveniente para sobrevivir. En mi caso fue la energía masculina. Claro que esto no lo tomas conscientemente. Tú no dices, ¿sabes qué? Yo voy a asumir en mi energía masculina o yo voy a asumir mi energía femenina, sino simplemente es una cuestión de interpretación y por naturalidad tú empiezas a imitar lo que se valora, lo que se reconoce. Entonces, en mi caso, pues fue la energía masculina. En este momento de mi vida, yo únicamente tenía un hermano y yo, pero sí notaba que cierto reconocimiento, cierta atención por parte de mi padre era hacia mi hermano. Entonces, en este querer obtener su atención, pues claro que yo veía que sí me mostraba inteligente, si sacaba buenas calificaciones, si me portaba como la hija que él quería que fuera, si mostraba ciertas destrezas, ciertas habilidades físicas, cierta fortaleza. Entonces obtenía este reconocimiento y ese refuerzo por parte de mi padre de que estaba haciendo las cosas bien. E incluso a veces era puesta como ejemplo, ¿no? De tu hermana no llora, tu hermana es fuerte. Todo este reforzamiento, pues claro que me hizo inclinarme cada vez más a mi energía masculina, porque entonces estando ahí obtenía lo que yo quería, que era la atención de mi padre. Fue creciendo a lo largo de mi vida y en mi mente yo fui entendiendo que había ciertas circunstancias que se valoraban allá afuera, como la inteligencia, la fortaleza, la destreza, el liderazgo, el no mostrarte vulnerable, el estar en constante obtención de logros y que eso medía tu valor y tu atención. Y no únicamente esto lo absorbía de la parte de mi padre, sino que también de mi alrededor. Yo veía como en mi núcleo familiar, pues las mujeres como que habían tomado el mando y todo eso fueron impactando mi mente y yo decía, claro, yo tengo que ser este prototipo de mujer porque esto es lo que se valora, esto es lo que me va a ayudar a alcanzar mis objetivos, esto es lo que me va a hacer tener éxito y lograr este reconocimiento primero de mi familia y luego social.
Y claro que en este momento no sabía que se trataba de estas energías, simplemente había sido el rol que yo asumía y que me había traído resultados hasta ese momento y a lo largo de mi vida. Entonces se fortalecía mucho esta creencia. Y entonces para mí mis prioridades cuando empiezo a crecer, pues era hacer mucho dinero, el tener éxito profesional. Y todos estos aspectos de felicidad, de tener una familia, de encontrar a la pareja perfecta, pues fueron quedando rezagados porque para mi foco, para mi enfoque, eso era el éxito. Eso era lo que yo tenía que alcanzar para poder sentirme plena como persona. Deja tú como mujer. En este momento para mí eso era el éxito como persona, lejos de roles. Y eso era lo que yo quería proyectar para mi vida. Sin embargo, a lo largo de este crecimiento, claro que yo lo fui normalizando, pero veía que otras personas no se identificaban con lo mismo, como que yo veía compañeritas, mujeres en especial, y me daba cuenta como que no traíamos el mismo chip de pensamientos. Sí llegaba a encontrar una que otra, pero la mayoría era como que andaban en otro mood. Y entonces yo empecé a crear cierta relación o cierto compañerismo, pero con amigos hombres, con compañeros hombres. Y veía que mi relación pues fluía mejor, ¿no? Porque entonces había afinidades de que les gustaban los deportes, que no hablábamos mucho de emociones, que se proyectaban en lo que querían lograr profesionalmente, qué carrera iban a elegir. Y todo esto como que me hacía más clic y me inspiraba. Sin embargo, cuando escuchaba amigas que hablaban de sus intereses, pues como que no me cuadraban. Y poco a poco yo misma fui como rechazando esta energía femenina, tanto en mí como en otras, porque el hecho de yo mostrarme vulnerable, de hablar de mis emociones, de decir lo que me dolía, de esta parte sensible, pues la verdad es que yo no compartía mucho y me sentía muy incómoda a la hora de expresarlo y a la hora de ver a otras personas expresarlo conmigo. Entonces esto era algo a lo que yo le huía por completo y prefería tener relaciones no tan profundas porque entonces no entraba esa incomodidad de que llegaran a conocerme tan profundamente, de que llegaran a conocer mis miedos. Y a esto sumándole que desaparece mi figura paterna en una edad pues vulnerable a partir de los 11 años, pues esto refuerza esta creencia de que yo tengo que protegerme a mí y proteger a los míos. Y aún más se valora esta energía masculina. Y así fue navegando por la vida, me sentía muy cómoda, me ayudaba a lograr muchos de mis objetivos, yo me proyectaba en cada objetivo y lo alcanzaba. Sin embargo, llega un momento en el que me siento incómoda, ¿no? En el que empiezo a decir, ok, yo me ponía objetivos creyendo que cada vez que los alcanzara, iba a lograr encontrar esta felicidad, esta satisfacción, esta palmadita de lo estás haciendo bien. Sin embargo, cuando empezaba a pasar esto, la felicidad me duraba un segundo, pero yo me quedaba como que, ok, ¿dónde están todas estas emociones que se supone tenían que venir junto con ese logro? Y entonces decía, no, no, pues quizás el siguiente y ahora voy por otro. Y cada objetivo que se iba alcanzando, pues se sentía cada vez más vacío porque decía, entonces, ¿dónde está esa felicidad o esa recompensa que se supone viene junto con cada logro? Porque ya estoy aquí donde se supone que quería. Entonces, ahora, ¿por qué no me siento feliz? ¿Por qué no encuentro esta plenitud, esta satisfacción? Es ahí cuando caigo en cuenta que tenía que voltear a ver algo que nunca había querido observar a mí misma, de voltear a ver toda esta vulnerabilidad que no me había permitido, porque entonces yo lo sacaba y lo demostraba allá afuera como enojo, como dureza, como frustración, y daba esta apariencia de mujer muy enérgica, a la que tenías que hablarle con pincitas, que no se dejaba de nadie, que era muy masculina. Masculina en el sentido de carácter, no de energía que se sentía, porque nunca se confundió con mi forma de vestir, porque si tú me veías por fuera, sigo siendo como hasta ahora, una mujer que le gusta ser femenina, que le gusta arreglarse, que le gusta verse bien,
pero esta energía se vibraba más allá de la apariencia, ¿no? Se veía reflejada en mi tono de voz, en cómo me expresaba, en cómo me paraba, y pues hasta cierto punto me gustaba sentir este poder, esta autoridad, pero si volteaba a ver más profundo, pues había algo que no se sentía del todo bien, que no entendía por qué se estaba sintiendo tan incómodo, hasta que no me quedó de otra más que empezar a meterme a las profundidades que no quería navegar y empezar a descubrir qué es lo que estaba pasando. Y dentro de mi introspección, llegué a la cuenta de que mi energía masculina estaba muy dominante y que por eso me sentía de ciertas maneras en áreas específicas de mi vida y que si bien me habían ayudado a lograr muchos de mis objetivos y a ver aparentemente exitosas ciertas áreas de mi vida, había otras que se encontraban totalmente olvidadas y colapsadas porque nada tenían que ver con lo que yo quería realmente. Y que en ese momento la realidad es que ni yo sabía qué era lo que quería, ¿no? Porque todo había sido instalado. Todo lo que yo creía querer hasta ese momento era lo que había escuchado, lo que se me había implementado, eran muchas creencias limitantes, era lo que yo había visto hasta ahí. Pero en el momento en el que me convierto en esta observadora y empiezo a ver más allá de lo que yo conocía, pues me doy cuenta que hay otro tipo de personas viviendo diferente su vida y que se veían más plenas, más placenteras, que me hacían voltear a ver mi vida y cuestionarme hasta ese momento todo lo que había elegido y si realmente había sido yo quien había tomado las decisiones de eso que había construido. Y no me refiero a un tema superficial, porque claro que había sido yo la que había elegido, pero muy condicionada de todas estas creencias, de todo esto que hay detrás, que quizás el día de hoy tú no te has cuestionado. Y entonces al descubrir que yo estaba muy en mi energía masculina, pues muy intencionalmente empiezo a hacer ejercicios para empezar a tener contacto con esta energía que tanto me incomodaba y tanto había rechazado en otros. Y te hablo de la energía porque también existían hombres que tenían muy predominante su energía femenina y yo inmediatamente los rechazaba. No sabía que se trataba de esto, pero energéticamente no me hacían match y sentía que debería de hacerlos a un lado o alejarme porque sentía inmediatamente esta incomodidad. Comencé a cuestionarme primero cómo me había funcionado esta energía masculina. Me di cuenta que en el tema laboral, académico, pues muy bien, ¿no? Porque me ayudaba a perseguir mis objetivos, logré sacar mi carrera, logré ponerme a trabajar, pero después algo se empezó a sentir mal, lo dejé pasar. En el área salud empecé a tener muchas dificultades en cuestión de enfermedades derivadas del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque era muy aprensiva, porque quería tener todo controlado, porque quería tener todo perfecto, porque quería siempre demostrar que yo era la mejor, la que más sabía, la que podía lograr muchas cosas. Para mí era muy importante demostrar que era exitosa. ¿Por qué? Porque acuérdate que era la forma en que yo era reconocida y entonces para mí el éxito se traducía en dinero, poder y reconocimiento. Y eso era todo a lo que yo aspiraba. Yo no pensaba en una familia, en una pareja, en disfrutar lo que hacía como señal de éxito. Para mí eso quedaba en segundo plano. Y es por ello que en el área amorosa yo me conformaba dentro de mis límites. ¿A qué me refiero? Yo elegía parejas, pero eran parejas que yo atraía desde la energía. Entonces, si yo asumía un papel muy masculino, era evidente que la otra persona que entraba a la relación, por muy masculina que fuera energéticamente, una de estas dos energías se tenía que doblegar porque no puede haber dos energías masculinas, porque simplemente no se atraerían. Entonces, en el momento en el que yo elevaba esta energía sin conciencia, pues la otra persona inmediatamente iba bajando esta energía y la que iba aumentando era su energía femenina. Entonces yo entraba en una insatisfacción porque de pronto
Yo quería sentirme cuidada, yo quería sentirme tranquila. Es a lo que hoy le llaman un hombre que resuelve y de pronto yo no tenía eso, pero tampoco dejaba al hombre ser eso, porque yo me ponía la vara alta, ¿no? Yo decía, yo resuelvo, yo le hago la vida fácil, yo me hago necesaria. Y entonces el otro asumía que yo podía sola, que yo podía hacer ciertas cosas y tenía cierta autonomía que pues me dejaban ser, pero de pronto ya no era lo que yo necesitaba. Y cuando me encontraba con estas personas que sí tenían la energía masculina, que podían entrar con esta energía a la relación, pues yo también de igual forma me sentí incómoda porque decía, no, 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 no quiero perder el control, no quiero perder la autonomía. Aquí la que debe de llevar la batuta soy yo. Y entonces elevaba aún más mi energía y ya no hacía match con esa persona y evidentemente terminaba alejándose. Y yo no entendía por qué se daba esta dinámica y decía entonces, ¿qué onda, no? O sea, llega el que sí me gusta con la energía correcta, pero me siento incómoda. Y llega el otro con la energía contraria y me siento insatisfecha. Entonces, ¿qué está pasando? Pues era cuestión de aprender a entender la energía. Pero bueno, hasta este momento yo desconocía todo esto. Mis relaciones personales en cuanto a amistades y en cuanto a familia, la verdad es que también era muy distante, porque yo creaba estas relaciones con base a lo que yo quería que se enteraran de mí. Yo recuerdo que cuando se me acercaba mi mamá a preguntarme cómo estaba, qué sentía, cómo me iba en la facultad, en la escuela, etcétera, yo la alejaba inmediatamente y era como de, estoy sacando buenas calificaciones, estoy pasando, pero no te quieras enterar de más. Si de repente me llegaba a ver triste y quería como que preguntar normal de una madre preocupada por su hija, la verdad es que yo la apartaba inmediatamente y no me mostraba vulnerable, no quería que se enterara de mis dolores porque para mí era una forma de ser débil. Traían esto en mente de que si las personas conocen tus debilidades, les estás dando un motivo para lastimarte donde ellos ya saben que te duele. Entonces, para mí la vulnerabilidad no era una manera de mostrarme, ni era cómodo para mí. Y ni siquiera con mi propia familia. Mis amistades tampoco eran personas con las que yo me desahogara, que yo les contara mis dolores, mis temores. No, simplemente eran amistades con las que compartía buenos tiempos, pero no eran amistades con las que yo me mostrara real, que creara conexiones profundas. Y esto era parte de estar mucho en mi energía masculina. Entonces, al yo notar estas pequeñas cosas como que me hacían sentir muy sola y sentir que todo el peso de mi vida realmente estaba sobre mí y que mis objetivos, que era muy cansado conseguirlos, porque también había este pensamiento de que las cosas que valen la pena cuestan un montón y se logran con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y esa era mi máxima. Y así es como yo empezaba a lograr las cosas. Las cosas, yo no sé por qué, pero yo decía, ¿por qué a otras personas se les da súper fácil y a mí siempre me cuesta el doble de trabajo? Siempre tiene que haber mucho esfuerzo. Y en el momento en que los lograba, claro que había una satisfacción, pero a la misma vez era esta frustración de por qué tiene que ser así la vida, así va a ser siempre. Y esto era súper recompensado en mi familia. Si me había costado mucho, pues valió la pena. Así vas a valorar. Estoy orgulloso de ti. Era una palmadita de lo estás haciendo bien porque entonces está requiriendo sacrificio. Al empezar a cuestionarme todo esto, pues claro que conscientemente empecé a querer activar mi energía femenina. Y en un inicio fue súper incómodo porque era tocar emociones, tocar vibraciones y fibras muy profundas de las que estaba totalmente desconectada y y de las que sentía me iban a hacer débil. Porque entonces yo decía, si soy esta persona que ha logrado todo esto y que ha construido cierta imagen, cierto personaje y cierto respeto allá afuera, ¿quién voy a ser si me deshago de esta armadura que es mi energía masculina? Y entonces me entraba mil miedo
porque entonces si empezaba a tener contacto con mis emociones me sentía vulnerable, me sentía débil, sentía que iban a abusar de mí, sentido emocional, de que iban a utilizar estas emociones, esto que yo demostraba en mi contra, que me iban a tocar esos botones donde más me dolía, que en una relación amorosa yo iba a ser la que más perdía, porque también era un diálogo interno que yo escuchaba mucho y se mantenía en mi cabeza, que el que se enamora pierde, que tú tienes que ser a quien quieran, que los hombres son malos. Entonces había demasiadas creencias limitantes que reforzaban esta teoría de que yo estaba a salvo siendo una energía masculina. Y entonces para mí mis relaciones amorosas se convertían en algo desechable. Yo sabía que en el momento en que yo dejara a esas personas o tal vez esas personas me dejaran a mí, no iba a pasar nada más porque yo no me involucraba más allá de lo que yo sabía que podía controlar. ¿Te imaginas el nivel de cárcel mental en el que yo vivía y no me daba cuenta? Para mí eso era la normalidad. Poco a poco fui conectando con estos ejercicios súper incómodos de mostrarme vulnerable, de permitirme recibir, porque era algo que yo tampoco sabía recibir. El que alguien llegara a apoyarme en algo o a regalarme algo era así como súper incómodo. Era como de, no, 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 yo puedo sola. Y ese era mi lema, yo puedo sola, no necesito que vengas a regalarme o que alguien venga a apoyarme. Yo ya me lo he demostrado y ya sé que puedo. El que alguien tuviera este tipo de gestos, no los aceptaba y era incómodo. En el momento en el que yo empiezo a hacer activamente este ejercicio de permitirme recibir, me doy cuenta que poco a poco empezaba a cambiar este diálogo interno, porque recuérdate que mi máxima era yo me esfuerzo por lo que quiero lograr. Y en el momento en el que empiezo a pensar, yo puedo recibir por el simple hecho de existir y que esa otra persona que da también se siente pleno dando, pues entonces yo empiezo a decir, wow, es un sentimiento nuevo, pero al que me puedo acostumbrar. Cuando atraviesas esa línea de incomodidad, poco a poco se va volviendo más tu normalidad, esta creencia de que merezco porque soy, de que merezco por el simple hecho de existir. Empiezo a tratar de transformar esta creencia de que tengo que demostrar todo el tiempo merecer sin tener que estar dando algo a cambio, sin tener que estar demostrando que valgo la pena, que era un diálogo interno que existía en mí. La verdad es que conté con la suerte de que a la par una persona de mi familia empieza a tener una dinámica dentro de su núcleo familiar diferente a la que yo venía viendo en mi familia, y entonces también me empieza a demostrar con hechos que se puede vivir diferentes. Entonces, al tú poder ver más allá de lo que tú creías normal, cuando te encierras únicamente en tu núcleo, puedes entender y ver diferentes ejemplos y crear tu propia idea de lo que quieres realmente. También empecé a ver que había otros ejemplos de personas que lograban el éxito de diferentes maneras que no requerían tanto sacrificio y que se veía que disfrutaban lo que hacían. No inventes, existe otra forma de vivir la vida en la que sí puedes tenerlo todo y todo puede funcionar y puedes sentirte pleno y puedes sentirte feliz y disfrutar la vida y que las cosas se dan de forma natural y placentera. Tuve que cuestionarme mucho acerca de lo que yo consideraba éxito, de por qué lo había definido de esa manera y si para este momento yo seguía pensando lo mismo. Y claro que cambió muchísimo mi definición de éxito, mi definición de pareja, y hago un cambio totalmente radical. Quiero poner énfasis es que regresemos a lo que te comentaba en un inicio. Este camino no es lineal, es un constante estar en autoobservación, porque en el momento en el que tú dejas de prestar atención y tener conciencia en por qué estás reaccionando de determinada manera o en lo que estás viviendo en tu día a día y seguir trabajando en tu mentalidad, estas viejas creencias te arrastran muy fácilmente a lo que era antes.
¿Y por qué viene esa reflexión? Porque yo he trabajado mucho en esta energía conscientemente y activamente en poder fluir en ambas. No se trata de lograr un equilibrio entre ambas energías, porque a lo largo de nuestro día, en cada momento, estamos fluyendo entre ambas energías. Y si tú aprendes a danzar entre ellas, te aseguro que empiezas a disfrutar de la vida, porque no es lo mismo cuando tienes que negociar, cuando tienes que poner un alto, tienes que poner límites, tienes que ponerte en acción, tienes que pararte para ir al gimnasio, que tienes que activar tu energía masculina, pero al instante siguiente tienes una reunión con tu pareja, tienes que ir a ver a tu familia, tienes que desarrollar tu parte artística, tu parte empática. Y entonces activas esta energía femenina y esto pasa de un segundo a otro. Lejos de lograr un equilibrio es esta danza armoniosa y que tú conscientemente puedes activar una u otra. Y entonces yo decía, no, pues yo ya logré domar estas energías, ya las conozco perfecto, ya sé qué me aporta cada una, ya sé cuándo activar, cuándo desactivar. Y entonces me llega una prueba de a ver si es cierto. Y surge un comentario de un miembro de mi familia que de pronto, ¡pum!, activa todas estas sensaciones de mi energía masculina. Me hace preguntarme si lo que estoy haciendo es correcto, si tiene algún sentido, si me equivoqué, si estoy siendo alguien exitosa. Empecé a sentir enojo, frustración, tristeza, todo al mismo tiempo y no entendía qué estaba pasando. El primer pensamiento que me surgió es, ¿sabes qué? Estoy muy aburrida con mi vida. Creo que no está pasando nada, no estoy llegando al lugar al que quiero llegar, no sé si tiene sentido esto que estoy haciendo, no sé si todas las decisiones que cambié, que yo sé conscientemente que han sido las mejores, pero cuando me veo arrastrada por esos pensamientos negativos, por esa energía masculina, empiezan a saltar todas esas dudas, esos miedos, esas incertidumbres y todas esas expectativas no cumplidas que yo ya he trabajado conscientemente. No te niego que esos pensamientos en ese momento me arrastraron y me hicieron llorar de frustración y me permití sacarlo, liberarlo por medio del llanto. Pero después que terminé de llorar, me puse a analizar qué está pasando. Cuando alguien externo llega a decirte algo que provoca sentimientos en ti, no se trata de la otra persona, porque no te dolería lo que esa persona dice si no hubiera algo dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tus pensamientos, que está de acuerdo con eso. Ahí me di cuenta que todas esas palabras que escuché habían impactado tanto en mi mente porque era un diálogo interno que yo mantuve durante mucho tiempo y que en ese momento se activó. Me hizo moverme de un lugar donde yo me sentía muy bien parada. Se estaba desequilibrando activamente en ese momento mi energía masculina, porque toda esta sensación de éxito que yo tenía anteriormente iba muy de la mano de esta energía masculina desequilibrada. Y paré y dije, a ver, yo ya trabajé esto y ya conscientemente definí que esto es lo que quiero en mi vida. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Respirar y recordar lo que mi energía femenina en equilibrio junto con la masculina ya decidieron que quiero. Y es cuando te das cuenta que no te exime cuánto tiempo has trabajado y que ya creas superadas ciertas cosas. Van a pasar cosas en tu vida cotidiana que te van a querer regresar a eso que ya fue. Pero ahí es cuando tú tienes que prestar atención y empezar a hacerte las preguntas correctas. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me removió? ¿Yo creo parte de lo que esa persona me dijo y por eso me impactó? Sí, ok. Esto ya lo reconocí porque ya lo viví, es parte de mi energía desequilibrada masculina, pero conscientemente ya sé que esto no es lo que quiero, a pesar de que esto es lo que me va a dar la validación de esa persona en específico, pero no es la mía. ¿Por qué? Porque ya fui por ese camino. Ya fui por ese recorrido y yo decidí que no es. Ya
hice otra definición de éxito y de lo que quiero para mi vida y ya no tiene match con esto. Entonces respiro, me paro, calmo mis pensamientos, me permito experimentar el dolor, pero ya no me tira, lo supero y lo transito más rápido y recuerdo el por qué estoy haciendo esto, el por qué se siente mejor este camino, el por qué elegí conscientemente esto que ahora estoy trabajando y que estoy sembrando. Pero es cuestión de estar al pendiente todo el tiempo, porque si no lo detectas y no te paras a ver qué está pasando, entonces muy fácilmente yo me pude haber seguido de largo, me aferro otra vez a este otro porque es el de la validación que quiero obtener de allá afuera. Pero entonces yo misma me calmo y digo, a ver, no hay nadie más que te tenga que validar más que yo. Y calmo a esa versión de Viri pequeña que en alguna vez necesitó validación. Entonces esto es lo increíble del autoconocimiento, el saber reconocer cuando estamos a punto de caer en un camino que ya transitamos y que ahora tenemos mejores herramientas y cada vez nos vamos volviendo más expertos, porque no importa cuántos años has trabajado, no importa qué tan hábil ya te sientes en el tema, siempre van a haber cosas que te pueden mover, pero siempre estás preparado para resolverlo cuando ya hiciste un trabajo previo.